Año 2005. El mundo de la Fórmula 1 vivía bajo una dictadura roja. Michael Schumacher y Ferrari habían ganado los últimos 5 mundiales. Parecían invencibles, máquinas perfectas, diseñadas para ganar hasta el fin de los tiempos. Nadie podía toserles hasta que apareció un joven de 24 años, viniendo de un lugar donde la Fórmula 1 era un deporte exótico y olvidado. España. Fernando Alonso no solamente le ganó a Schumacher, lo obligó a retirarse. Lo batió en pista y la estrategia y guerra psicológica, pero hoy, 20 años después, ese mismo chico sigue ahí, desafiando las leyes biológicas, peleando contra pilotos que no habían ni nacido cuando ella era bicampeón. ¿Cómo es posible que el talento más puro de su generación solo tenga 2 títulos? ¿Fue mala suerte? ¿Fueron malas decisiones? ¿O fue una conspiración constante del sistema contra el outsider? Prepárate porque hoy vamos a recorrer cada curva, cada traición, cada milagro del piloto más resiliente de la historia de la Fórmula 1, Fernando Alonso Díaz. Para entender a Fernando hay que entender a José Luis, su padre. Era un operario en una fábrica de explosivos en Asturias. El hombre de las manos callosas y mente cuadriculada, él quería que su hija mayor, Lorena, corriera en karts. Y le construyó uno a mano, una estructura de hierro, un motor de segunda mano, pero Lorena no le interesaba. Fernando, con solo 3 años, vio su asiento vacío y se subió. José Luis tuvo que adaptar los pedales con trozos de madera para que el nene llegara. Ese día, en el playón del estacionamiento del centro comercial de Oviedo, nació una leyenda. Pero el camino no era una alfombra roja. En los años 90, en España, no había el apoyo al motor. Los Alonso eran una familia obrera. Para ir a carreras nacionales, José Luis enganchaba un remolque un Peugeot 505 viejo y manejaba 10 a 12 horas por rutas secundarias. Dormían en un remolque al costado de la ruta y comían arroz con atún en lata. Y estiraban los neumáticos usados de otros pilotos hasta que se veían en la lona. Fernando no corría contra otros chicos, corría contra el hambre de su familia. Sabía que si no ganaba, no había dinero para la próxima carrera. Esa presión destruiría a cualquier niña. Pero forjó un carácter trasero en Alonso. Aprendió a ganar con autos que eran chatarras comparado a lo de los equipos oficiales de Italia. Aprendió que el mundo no te regala absolutamente nada. En 1999, Fernando arrasó en el Euro Open de Nissan. Ganó el título en su primer año. Un magnate italiano de ojos azules y bronceado permanente, Flavio Briatore, vio algo en él que no veía desde Schumacher. Lo fichó para Renault y lo mandó cedido a Minardi en el año 2001. El Minardi del 2001 era literalmente el peor auto de la parrilla. No tenía dirección asistida, el motor era un Ford viejo, el presupuesto del equipo era menos que lo que Schumacher ganaba en un NES. Pero en Suzuka, en la última carrera del año, Alonso hizo algo imposible. Terminó 11º, superando autos que duplicaban su potencia. El paddock entero se dio vuelta. ¿Quién es este español que maneja este tractor como si fuera un jet? Tras un año de castigo como probador en el 2002, donde pasó miles de horas en el simulador y en pistas vacías, Renault le dio el asiento en el año 2003 y el resto es historia. En Malasia logró la pole más joven. En Hungría dobló el campeón del mundo Michael Schumacher para ganar su primera carrera. En España entró en estado de trance. Había nacido la Alonso manía. En el año 2005 fue cuando todo cambió. Renault diseñó el R25, un auto azul y amarillo que era una extensión del cuerpo de Fernando Alonso. El sistema de puntuación cambió y los neumáticos debían durar toda la carrera. Esto favoreció el estilo de manejo de Alonso, agresivo en la entrada pero quirúrgico en la salida. La batalla de Imola en 2005 es cine puro. 12 vueltas con el Kaiser pegado a sus escapes, intentando cada truco de manual. Alonso no cometió ni un solo error de milímetro. Ese día, Schumacher supo que su tiempo se había acabado. Fernando se coronó en Brasil como el bicampeón más joven de la historia. Pero en 2006, la FIA prohibió a mitad de temporada el Mass Tamper, un sistema que a Renault le daba la estabilidad. Parecía una jugada política para que Ferrari ganara. Alonso se sintió solo contra el mundo. En Monza lo penalizaron injustamente y soltó una frase que quedó para la historia: "Yo no considero a la Fórmula 1 un deporte". A pesar de todo, la última carrera en Interlagos, aguantó la presión y se llevó el segundo título. Estaba en la cima, tenía 25 años y 2 mundiales. El futuro era suyo, o eso creíamos todos. Alonso quería un nuevo desafío y fichó por McLaren, el equipo de sus ídolos, Prost y Senna, pero entró en la boca del lobo. Ron Dennis, jefe de equipo, tenía un hijo adoptivo, un joven debutante llamado Lewis Hamilton. Alonso esperaba ser el número 1 indiscutido, pero se encontró con que Hamilton era un hijo prodigio que no respetaba las jerarquías. El equipo empezó a dividirse. En Mónaco, Alonso ganó, pero Hamilton se quejó a la prensa de que no lo dejaron pelear.
En Hungría estalló la guerra. Alonso bloqueó a Hamilton en boxes para que no pudiera dar su vuelta rápida en clasificación. Fue el divorcio total. Ron Dennis llegó a decir: no estamos peleando contra Ferrari, estamos peleando contra Alonso. El bicampeón del mundo estaba siendo saboteado en su propio equipo. El año terminó en desastre. El escándalo de espionaje del Stepney Gate, una multa de $100 millones para McLaren y ambos pilotos perdiendo el mundial por un solo punto ante Kimi Raikkonen. Alonso se fue de McLaren tras solo un año. Con el alma rota y la reputación atacada por la prensa inglesa, empezaba el desierto. Tras el infierno de McLaren en el año 2007, Alonso quedó marcado. La prensa británica lo pintó como el villano, el destructor de equipos. Sin asiento en equipos top, tuvo que volver a casa. Renault ya no era Renault campeona. Era un equipo cansado, con un motor que ya no rugía igual. Fue un año de frustración, pero también uno de los capítulos más oscuros de la historia de la Fórmula 1, el Crash Gate de Singapur. El equipo ordenó a su compañero estrellarse para que Fernando Alonso ganara. Él siempre negó saberlo, pero la mancha quedó ahí. A pesar de eso, Alonso seguía sacando agua de las piedras. Ganó en Japón con un auto que no pertenecía al podio. Fernando sabía que Renault era un puente, su mirada estaba puesta en el horizonte y un color específico, el rojo. El sueño de todo piloto. Maranello. En 2010, finalmente el matrimonio más esperado del automovilismo se hizo realidad. Alonso era piloto de Ferrari. En Ferrari, Alonso ganó la madurez absoluta. Ya no era el más rápido, pero era el más inteligente. En su primera carrera vestida de rojo ganó. Parecía que el tercer título era una cuestión de tiempo. Pero Ferrari no le dio el mejor motor. Le dio un auto que, en manos de cualquier otro, hubiese terminado quinto. Fernando lo llevó a pelear campeonatos hasta la última vuelta. En Abu Dhabi 2010 es la herida que nunca cerró. Un error estratégico lo dejó atrapado detrás del Renault más lento durante toda la carrera, mientras Vettel se escapaba a su primer título. Fernando, frustrado, le hacía gestos a Petrov al terminar habiendo perdiendo el título por 4 puntos. En 2012, su obra maestra con un Ferrari, que era el cuarto mejor equipo de la grilla, Alonso hizo milagros. Ganó en Valencia saliendo 11º. Una remontada que hizo llorar a toda España. Llevó la última carrera en Brasil todavía con opciones. Vettel trompeó en la primera vuelta. El título estaba ahí, pero la lluvia y la suerte de Red Bull fueron superiores. Alonso perdió el mundial por 3 puntos. Esa imagen de Fernando mirando el vacío tras bajarse del auto en Interlagos es la definición del hombre que le dio todo. Y no fue suficiente. Ferrari se estaba convirtiendo en una jaula de oro. Cansado de las promesas incumplidas en Italia, Fernando cometió un error que casi entierra su carrera. Volvió a McLaren, esta vez de la mano de Honda. Prometía una resurrección del mito de Senna Prost, pero esta vez fue una humillación pública. El motor japonés no solamente era lento y poco fiable, Fernando pasaba más tiempo en box que en pista. Sus radios se volvieron legendarias por su sarcasmo y desesperación. Me pasan la resta como si fueran un GP2, gritó en Japón, la casa de Honda. Un insulto para los japoneses que nunca olvidaron. En 2017, la frustración fue tal que se fue a correr las 500 millas de Indianápolis, abandonando el GP de Mónaco solo para sentir que era competitivo. Estaba harto. Y en 2018, anunció su retiro de la Fórmula 1. El samurái dejaba las armas, o eso creía. Fuera de la Fórmula 1, Alonso no descansó, se convirtió en un piloto total. Ganó el Mundial de Resistencia, ganó 2 veces Le Mans y se metió en el desierto para pelear el Dakar contra especialistas. Ahí nació el nuevo Fernando Alonso, más relajado, más sabio, pero con la misma hambre. El 2021 el plan se puso de marcha, regresó con Alpine. Muchos decían que estaba viejo, que ya no tenía reflejos, pero en un día 2021 dio una clase magistral, defendiéndose de Hamilton durante 10 vueltas con un auto mucho más lento, permitiendo que su compañero Ocon gane la carrera. Fernando estaba de vuelta. Cuando Alpine empezó a dudar de la edad para renovar, Alonso hizo una jugada más audaz de la vida, fichó para Aston Martin en secreto. Lo que pasó en 2023 no tiene explicación lógica en el deporte de élite. Un hombre de 42 años, con un equipo en un año anterior que era penúltimo, empezó a encadenar podios contra los Red Bull y Mercedes. Nació la misión, el fenómeno viral más grande de la historia de la Fórmula 1 moderna. Alonso ya no peleaba solo por él, peleaba por una generación entera que creció viéndolo ganar, por una nueva que lo descubrió por TikTok. Su defensa contra Checo Pérez en Brasil 2023, recuperando la posición en la última vuelta por milímetros, demostró que el samurái no había perdido ni la pizca de filo. Fernando Alonso es el recordatorio de la edad es una cifra y la pasión es una elección. Quizás no llegue a la victoria número 33 o quizás llegue mañana, pero a Fernando ya no le hace falta. Él ganó la batalla más difícil, la del tiempo. Es y será siempre el piloto que nunca se rindió, el samurái eterno de la Fórmula 1.